Ahí leí. Hola. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del día de hoy de la Ayuntamiento de Natura. El primer punto, aprobación sin proceder del borrador del acta de la sesión anterior. Se ha repartido el borrador del acta de la sesión del día 13. Si algún concejal quiere hacer uso de la palabra. Lo único que quería es usar la presencia de Roberto por problemas, no ha podido venir. No habiendo ninguna intervención al respecto, se aprueba por unanimidad. Segundo punto, propuesta de periodicidad de las sesiones. El señor secretario tiene la palabra. Don Miguel López Muñoz, local presidente del Ayuntamiento de la Altura, de acuerdo con las atribuciones que la legislación vigente en materia local le confiere a la Plena Corporación, presenta la siguiente propuesta. Después de la celebración de las elecciones del pasado 24 de mayo y una vez constituido el nuevo Ayuntamiento con la elección del alcalde, de la forma prevista en la legislación vigente en sesión celebrada el pasado día 13 de junio y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1996 de 28 de enero, por lo que se aprueba el reglamento de cumplimiento del régimen jurídico de las entidades locales, es necesario que en el plazo de 30 días siguientes a la sesión constitutiva adoptar una serie de acuerdos que afectan a la organización municipal y entre ellos acordar la periodicidad de las sesiones ordinarias de la Corporación en pleno. Que en el artículo 46.2a de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local modificada parcialmente por la Ley 11/1999 de 29 de abril, en concordancia con los artículos 47.1 y 48 del Real Decreto Legislativo 781/1987, 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y 78 del Real Decreto 2568/1986 de 18 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se especifica el régimen de sesiones y la prioridad de los municipios según el número de habitantes. Por todo ello, propongo a la Plena Corporación para que adopte en su caso el siguiente acuerdo: que las sesiones ordinarias del Pleno se celebren en el número de 6 al año, coincidiendo con los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, y dentro de tales meses en los últimos 15 días de los mismos, para tener así mayor flexibilidad en su convocatoria y mejor preparación de los asuntos ordinarios que deban conocerse, todo ello en cumplimiento de la legislación señalada, la corporación que acuerde lo que considere. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Buenas tardes. Nos parece muy bien lo de la periodicidad de las sesiones, dado que ha sido una propuesta nuestra ante la negativa que tuvo de no crear junta de gobierno compartida que queríamos nosotros, pero de alguna manera junta de gobierno, pues entendíamos que hacer 6 plenos al año era mucho mejor que hacer 4, porque dábamos más participación a los plenos ordinarios y porque pensábamos que no quedaba todo en decretos de alcaldía, sino que siempre teníamos más oportunidad. Pero aparte de esto, que lo vamos a votar a favor, por supuesto, sí que queríamos que introdujese también el horario de los plenos y debería de poder ser. En nuestra propuesta decía que debería ser por la noche, a partir de las 10, como la mayoría de pueblos de este país, o incluso sábados por la mañana, para dar participación a todos los pueblos en la medida que le fuese más fácil. Solamente es eso. Bueno, por nuestra parte, he de hacer notar 2 cosas. En el pleno de constitución de los ayuntamientos, usted dijo que tenía voluntad de incorporar en la toma de decisiones las posiciones que aporten lealmente desde los otros grupos políticos. Nosotros, en este caso, vamos a votar en contra porque en ningún momento se nos ha consultado ni se nos ha tenido en cuenta nuestras posibles aportaciones a la hora de decir nos parece mejor, peor o por qué se hacen con esa periodicidad. Así como con Izquierda Unida sí que se ha contado con nosotros, entonces nosotros no vamos a tener más remedio que votar en contra porque usted no está cumpliendo lo que dijo el pleno de Constitución. Señor Antonio. Sí, señor alcalde.
Bien, en cuanto a la periodicidad, nos parece bien, nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, pues cada 2 meses no nos parece mal. Y en cuanto al horario, entendemos que es una cosa que las necesidades lo dirán, que es una cosa que dispone el alcalde. Será según las necesidades y según la disposición del alcalde, como manda la reglamentación vigente. Ustedes están encima de la mesa, y el señor alcalde decidirá en cada momento que marquen las necesidades. Y en cuanto a lo que ha dicho la señora concejal, portavoz del Grupo Popular, pues mire usted, señora portavoz del Grupo Popular, leo textualmente del acta que usted en su primera intervención textualmente dijo: a partir de ahora empieza una nueva etapa para nosotros, vamos a realizar una oposición constructiva, dejando de lado, pero siempre realizando un control de las gestiones. Fue usted textualmente la que dijo que pasaba a la oposición. Entonces, que ahora nos diga que no se ha contado con ustedes, cuando fueron ustedes los que se pusieron, es la primera vez que tomaron la palabra en la oposición por propia voluntad, pues nos parece fuera de lugar esto. De todas maneras, lo tenemos en cuenta para las próximas decisiones que nos hagan. Sí, no. Bueno, nosotros dijimos que íbamos a hacer una posición constructiva. Estamos dispuestos desde el primer momento a aportar ideas y aportar nuestro trabajo a todo lo que se nos proponga. Si de momento ya de entrada no se tiene en cuenta nosotros, quiero recordarle a usted también que en ese mismo pleno de Constitución usted le pidió al alcalde que gobernara para todos los que le habían votado y los que no. Nosotros representamos a un 40% más o menos de población, entonces creo que a la hora de tomar decisiones se nos debería de consultar o tener en cuenta. Muy bien, digan ustedes si quieren estar en la oposición o colaborando y el alcalde lo tenga en cuenta. Vamos a ver, se puede hacer las dos cosas. Muy bien. No tiene uso de la palabra. Se procede pues a la votación de la propuesta explicitada. ¿Votos a favor de la propuesta? 7. ¿Votos en contra? 3. Por lo tanto, queda aprobada. Tercer punto del orden del día. Propuesta de creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Señor secretario. Miguel López Muñoz, alcalde presidente de la legislatura, nos habla de las atribuciones que la gente de legislación en materia local de confía la primera corporación para su aprobación se procede a presentar la siguiente propuesta. El Real Decreto 2168/1987, 28 de enero, que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales en los artículos 123 y siguientes, define las comisiones informativas permanentes que se constituyen con carácter general, distinguiéndose entre ellas las materias que han de someterse al pleno. Son órganos municipales sin atribuciones resolutivas y su función es básicamente el estudio y informe de consulta tanto de los asuntos que han de someterse a la resolución del pleno como aquellos otros que han de ser resueltos por la Junta de Gobierno por delegación del pleno. Es evidente que su existencia simplifica y hace más diligente y rápida toda la tramitación de asuntos y expedientes municipales, por lo que es necesaria la concienciación de los componentes de la misma que los asuntos tratados determinados sean suficientes para la adopción de los acuerdos que se propongan. Lo contrario las haría ineficaces. La creación de las diferentes comisiones, lógicamente, y para su eficacia, deben abarcar todas las áreas de competencia municipal que, independientemente de las medidas que se ocupan, deben tener comunicación y permeabilidad con las otras áreas como información y actuación complementaria. Por todo lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 8/2010 del 23 de junio de la Legalidad del régimen local de la Comunidad Valenciana, propongo a la corporación para su discusión y aprobación de la siguiente propuesta: que se crean las siguientes comisiones informativas. Comisión informativa de Juventud, Bienestar Social, Igualdad, Participación Ciudadana y Deportes. Comisión informativa de Hacienda, Personal y Obras. Comisión informativa de Cultura, Fiestas, Comercio y Turismo. Comisión informativa de Educación y Desarrollo Rural. La composición de estas 4 comisiones será la misma para todas: 3 concejales, 1 por cada grupo, designado un suplente por cada vocal de cada una de las comisiones. Dicha composición cumple con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 125b del Real Decreto 2568/1987 de 18 de noviembre, por lo que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, siendo el voto en el seno de la misma por unanimidad. No obstante, el pleno que apruebe lo que considera la resolución. ¿Algún concejal que quiera hacer uso de la palabra? Señor Ibáñez. Aquí notamos una cosa curiosa. Quizás sea por olvido o quizás sea porque lo ha querido así. La delegación de medio ambiente queda fuera de las comisiones informativas.
Nos parece una cosa insólita, nunca había pasado. Entonces, quiero pensar que ha sido por olvido, quiero pensar que cree la Comisión Informativa de Medio Ambiente, pues va a ser la delegación que hemos aceptado, y de lo contrario la vamos a votar en contra, no podemos hacer otra cosa. Estamos en un colectivo donde las decisiones se toman por asamblea y las que no nos gustan solemos votarlas en contra y las que nos gustan a favor. Por lo tanto, hay dos opciones. Usted tiene la palabra, puede dejarlo como está y tendrá nuestro voto en contra, o puede poner la comisión informativa de la delegación que vamos a llevar y tendrá nuestro voto a favor. ¿Alguien más? Señora García. Nuestro voto va a ser también por el mismo motivo que he explicado antes, porque además usted también en ese mismo, ya que ha empezado el señor Francisco Antonio a referirse al pleno de Constitución, seguiremos cogiendo palabras textuales de este, en el que ponía que usted se proponía realizar gestión en la que nadie se sienta excluido, donde se escuche y atienda a razones. Por eso mismo nosotros en ningún momento se nos ha comentado ni consultado. La observación que ha hecho el señor Ibáñez, nosotros la teníamos aquí apuntada. Es un poco raro que una comisión importante, una delegación importante como es la de Medio Ambiente, no se tenga en cuenta a la hora de crear una comisión. Sí, señor Antonio. Vamos a ver, creo que confunden ustedes delegación con comisión. El señor alcalde tiene todas las competencias de este ayuntamiento y puede delegar parte de sus competencias en el concejal que estime oportuno. El señor alcalde delega parte de sus competencias y esas competencias van al concejal delegado, que hará con su delegación lo que quiera. Es una delegación ejecutiva. La comisión es otra cosa, que no tiene nada que ver. Como muy bien dice, es una comisión informativa distribuyéndose entre ellas las materias que han de someterse al pleno. Por lo tanto, no tiene nada que ver delegación, que el alcalde delega funciones y la delega en un concejal que hará con su delegación lo que quiera. Y otra cosa, una comisión informativa que se crea para informarse, para debatir, donde estaremos todos y se llevará al pleno. La delegación sí es ejecutiva porque el delegado tiene funciones que delega el alcalde y la comisión no es ejecutiva. No tiene ninguna función más que el estudio de los trámites que se tienen que llevar al pleno. Creo que están ustedes confundiendo delegación con comisión. Señor Ibáñez. A ver, voy a leer textualmente lo que acaba de leer el secretario. La creación de las diferentes comisiones, lógicamente, y para su eficacia, deben abarcar todas las áreas de competencia municipal, independientemente de las materias que se ocupen de telecomunicación y permeabilidad con las otras áreas como información y actuación complementaria. Nos parece curioso, si no extraño, que hayan obviado medio ambiente cuando precisamente lo que no puede ser que cualquier resolución, cualquier trabajo que hagamos desde nuestra delegación, está claro que nos ha explicado muy bien, que ya conocíamos cuál es la competencia de las comisiones informativas. Nos lo acaba de explicar el secretario, usted ha insistido, no lo puede volver a explicar, pero seguimos con nuestra extrañeza. No entendemos cómo nuestro trabajo tiene que ir directamente al pleno, si tiene que ser así, será así, cuando puede pasar por una comisión informativa donde participen representantes de todos los grupos políticos, antes de llevarlo al pleno, como es el caso de todas las demás delegaciones que tiene este ayuntamiento. Señora García. Redundando lo que ha dicho Manolo, es verdad, si el resto de temas que van a ir a un pleno se tratan en una comisión, nosotros hemos quedado fuera de todas las concejalías y vamos a tener que hacer oposición. ¿Quién nos va a informar? ¿Vamos a ir directamente a todos los plenos? ¿No vamos a tener ni el derecho a ver en una comisión los temas para ver lo que va a ir al pleno? Es mi pregunta. Ahí está la transparencia con la que piensan ustedes. Señor Antonio. A las comisiones pueden ustedes asistir, a todas, porque de hecho son parte de todas las comisiones. Y a la delegación, estamos hablando de medio ambiente, la delegación de medio ambiente tiene un delegado de medio ambiente donde ustedes podrán tratar con el delegado de medio ambiente todas las cuestiones que estimen pertinentes. Precisamente el alcalde delega en un concejal que será el delegado de medio ambiente y llevará una delegación donde entenderá lo que se debe hacer en su delegación. No vamos a ser nosotros los que les prohibamos lo que tienen que hacer ustedes con el delegado de medio ambiente, que es el señor Ibáñez. No tenéis más palabras. Vamos a ver, les voy a explicar en todo caso lo que compete a las delegaciones. Como alcalde que delega, voy a explicar. Las cuestiones que realiza cualquier delegado de alcaldía no tienen que ir a pleno. El delegado, en uso de las, solamente puede ejercer
las funciones que competen al alcalde, no las funciones que compete el pleno. El delegado tiene que ejercer las funciones del alcalde que el alcalde ha delegado en él. No tiene que ejercer ninguna función que vaya a pleno. El pleno es el que tiene que decidir sobre las cuestiones que de él dependen, no sobre las cuestiones del alcalde, que el alcalde delega precisamente en un delegado para la facilidad de esa gestión. Por lo tanto, no tiene nada que ver una delegación de una competencia con la creación o no creación de las comisiones que corresponda, y por supuesto que cuando se tenga que tratar un tema de medio ambiente que no corresponda a una facultad del alcalde que por delegación ejercería un delegado de medio ambiente, se tendrá que tratar en la comisión o en el pleno o donde corresponda, no por parte del delegado. A ver si lo tenemos claro. Por lo tanto, votos a favor de la propuesta. 5. Votos en contra. 5. Señor secretario, como me apunta el señor secretario, por el voto de calidad del alcalde, queda aprobada la propuesta. Cuarto punto del orden del día. Constitución y composición de la Comisión Especial de Cuentas. Señor secretario. Yo lo que señalo a la presidenta de la Intervención de Altura son todas las atribuciones que la legislación vigente en materia local le confiere a la Plena Corporación para su coordinación y su proceder presenta la siguiente propuesta. El artículo 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en relación con el 127 del Real Decreto 2586/1986 del 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, establece la obligada constitución de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación, y le corresponde el examen, estudio e informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la corporación. Como quiera que ya se ha tratado la composición y funcionamiento de las comisiones informativas y esta, aunque tiene un tratamiento especial en la legislación vigente, su forma de organización y funcionamiento es similar a las demás, propongo para su aprobación el siguiente acuerdo: la constitución de la Comisión Especial de Cuentas de modo permanente y que esté compuesta por los mismos miembros y con el mismo sistema de votación de la Comisión Informativa de Hacienda Personal y Obras, que se ha aprobado en un punto anterior. No obstante, uno que acuerde lo que considere. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Señora García. Un poco de por coherencia con todo lo dicho hasta ahora, nosotros vamos a seguir votando en contra del punto. Y una pregunta respecto, tendremos que fijar muy bien lo que son las delegaciones que entra dentro del medio ambiente y que entra dentro de desarrollo rural para poder saber qué funciones tiene cada delegado. ¿Alguien más quiere decir una palabra? Bueno, yo lo que tengo que decir es que esa cuestión se ha tratado en el punto anterior y no corresponde. ¿Votos a favor de la propuesta? 7. ¿Votos en contra? 3. Queda aprobado. Quinto punto del orden del día. El nombramiento de los representantes de la corporación en toda clase de órganos colegiados en que deba estar representados. Señor secretario. Obvio ya resultando que el artículo 38 del Real Decreto 2168/1986 de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de entidades locales, dispone que en los 30 días siguientes a la sesión constitutiva el Pleno deberá resolver, entre otros, el nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de la competencia de los plenos, por lo que eleva para su aprobación por lo menos siguiente acuerdo: nombrar a los siguientes representantes de la corporación en los órganos que se solicitan. Colegio Público de General, el titular Cristina Lozano Salvador, suplente Gemma Fos Núñez. Patronato de la Cola Santa, titular Francisco de Antonio Juesas. Asamblea de la Asociación Palancia Mijares, del líder, titular Cristina Lozano Salvador, suplente Rocío Ibáñez Candelera. Mancomunidad de Municipios de Palancia, titular Miguel López, suplente Rocío Ibáñez Candelera. Consorcio de Bomberos, titular Miguel López, suplente Francisco de Antonio Juesas. Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de las zonas 3 y 8, área de gestión 2, titular Elena Cáceres García, suplente Manuel Ibáñez Arnau. Comunidad de Usuarios de Vertidos de la EDA, Mancomunidad de Segorbe, titular Rocío Ibáñez Candelera, suplente Gemma Fos Mínguez.
Junta Rectora del Port de la Sierra Calderona, titular Manuel Ibáñez Arnau, suplente Elena Cáceres García. Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal La Torrecilla, Puntal de Navarrete, titular Manuel Ibáñez Arnau, suplente Elena Cáceres García. Consorcio para la Formación de Personas Adultas, titular Gemma Fosminguer, suplente Cristina Lozano Salazar. ¿Palabras? Señora García. Bueno, en vista ya de que parece ser que nosotros no podemos colaborar en otros puntos, un poco aludiendo a la matemática, en este ayuntamiento somos 10 concejales, hay 10 órganos representativos, un poco siendo coherentes o no sé exactamente la palabra, pero quizá a algún concejal del PP se le debería permitir trabajar en alguno de estos órganos en los que el ayuntamiento tiene representación. Pero si usted no quiere, está demostrando que no está cumpliendo con lo que usted dijo en el pleno en el que tenía voluntad de incorporar al resto de grupos políticos para que colaboráramos. Señor Antonio. Sí, señor alcalde, vamos a ver. Parece ser que usted confunde gobernar para todos, como le pedimos aquí y queremos que usted, con gobernar con todos. Usted fue la que dijo nosotros nos vamos a la oposición. No puede decir nosotros nos vamos a la oposición, está textualmente escrito en el acta, y ahora decir no se nos da nada para hacer. Me gustaría que se aclararan. Gobernar para todos es para todos por igual. Gobernar con todos es contar con ustedes, como nos hubiera gustado si ustedes el primer día no hubieran dicho nos vamos a la oposición. Y fueron sus palabras. Sí. Creo que textualmente, no sé lo que pone en el acta, pero se puede sacar. Yo creo que dijimos que estábamos dispuestos a trabajar por y para el pueblo, que queríamos aportar nuestro granito de arena para todo esto. Creo que fueron ustedes los que desde el primer momento han adoptado esa posición. No cambie las palabras y además creo que en reuniones que hemos tenido ninguno de nosotros ha dicho que no estaba dispuesto a trabajar. El empezar una etapa y el cambiar no quiere decir que no vayamos a trabajar. Es más, aquí somos un grupo de gente que somos trabajadores natos que estamos dispuestos a arrimar el hombro por nuestro pueblo. Esperamos que trabajen mucho, de verdad esperamos que trabajen mucho, pero para que no haya ninguna duda, sus palabras textuales reflejadas en el acta son: vamos a realizar una oposición constructiva, realizando un control de las gestiones. O sea, ustedes dijeron, nos vamos a la oposición y vamos a realizar un control. Son sus palabras textuales. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 7. ¿Votos en contra? 3. Se aprueba. Sexto punto del orden del día. Conocimiento de las resoluciones del alcalde en materia de nombramientos de tenientes de alcalde y delegaciones de alcaldía. Decreto sobre nombramiento de tenientes de alcaldía. Tras las elecciones locales del pasado 24 de mayo y constituida la corporación extraordinaria el día 13 de junio de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 y 23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, en concordancia con el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 781/1987 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local y el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2568/1987 de 18 de noviembre, por lo que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, resuelvo: primero, nombrar como titulares de las tenencias de alcaldía los siguientes concejales. Primera tenencia de alcaldía, doña Rocío Ibáñez Candrera. Segunda tenencia de alcaldía, don Francisco de Antonio Juesas. Segundo, corresponderá a los nombrados sustituir por su orden de nombramiento a esta alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legales previstos. Tercero, notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten en su caso la aceptación de tales cargos. Cuarto, remitir el anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el boletín oficial de la provincia y publicarlos igualmente en el talón de anuncios municipal. Quinto, dar cuenta de la presente resolución en el pleno de la primera sesión que se celebre. Y sexto, los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución. Decreto sobre delegaciones de alcaldía. Tras las elecciones del pasado 24 de mayo, constituida la corporación en sesión extraordinaria el 13 de junio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de bases de régimen local en concordancia con los 43, 44 y 45
y 51 del Real Decreto Legislativo 2568, por lo que se aprueba el ROF, resuelvo. Primero, hacer las siguientes delegaciones: Juventud, Bienestar Social y Deportes a doña Rocío Ibáñez Candelera; Personal a don Francisco de Antonio Juesas; Cultura, Fiestas, Comercio y Turismo a doña Gemma Fos Mínguez; Educación y Desarrollo Rural a doña Cristina Lozano Salvador; Medio Ambiente a don Manuel Ibáñez Arnau. Segundo, notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten, en su caso, la aceptación de tales cargos, remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el boletín oficial de la provincia y publicarlos igualmente en el tablón de anuncios municipal. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre. Los nombramientos efectuados son efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución. Séptimo punto del orden del día. Nombramiento de tesorero. Señor secretario. Considerando la celebración de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 y habiéndose procedido con fecha 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva corporación local, considerando que a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.f del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio sobre previsión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con acreditación de carácter nacional en las corporaciones locales cuya secretaría está clasificada de tercera clase, la responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación se puede llevar a cabo tanto por un miembro de la corporación como por un funcionario. Se acordó atribuir la función de tesorería a un miembro de la corporación. Considerando la propuesta de la alcaldía de nombramiento como tesorero de la corporación al concejal don Francisco de Antonio Juesas, considerando la orden del 16 de julio de 1963 en la que se dan instrucciones sobre el régimen de depositaría de fondos no servidas para funcionarios pertenecientes a la habilitación estatal, si la corporación optase por implementar las funciones de depositario o no de sus miembros electos, se le podrá relevar de la obligación de prestar fianza. Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la instrucción primera C de la orden 16 de julio de 1963, por la que se aprueban instrucciones sobre el régimen de las depositarias de fondos no servidas por funcionarios pertenecientes al cuerpo nacional estatal, se propone al Pleno de la votación el siguiente acuerdo. Primero, determinar que el puesto de tesorero de esta corporación se desempeñará por el concejal electo que decida la corporación constituida en sesión plenaria. Segundo, relevar al concejal tesorero de la obligación de prestar fianza, haciendo constar que los miembros de la corporación se hacen responsables solidarios del resultado de su gestión. Tercero, designar a don Francisco de Antonio Juesas. Cuarto, notificar un nombramiento al designado, quien deberá aceptarlo expresamente, haciéndose cargo de las funciones mediante la firma del acta de arqueo. Quinto, comunicar a los bancos, cajas, donde este ayuntamiento tiene depositados sus fondos y establecimientos análogos, el nombramiento del concejal tesorero tras la aceptación de su cargo. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Señora García. Yo lo siento ser tan reiterativa, pero nuestro voto va a ser en contra, pero por lo mismo que hemos estado extendiendo durante todo lo que llevamos de pleno. No se ha contado con nosotros para nada. En nuestra opinión no podemos apoyar algo con lo que ni se nos ha pedido opinión. Señor Antonio. Lo remitimos a la Cámara. ¿Votos a favor de la propuesta? 5. ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones? 2. Queda aprobada. Octavo punto del orden del día. Conocimiento, constitución, grupos políticos. Señor secretario. Voy a dar lectura de la constitución de los grupos, que son Miguel López Muñoz, Rocío Ibáñez Candelera, Francisco de Antonio Juesas, Gemma Fos Mínguez y Cristina Lozano Salvador, concejales electos en este incremento presentados en las listas del Partido Socialista Obrero Español y de cuyo cargo tomaron posesión en la sesión plenaria extraordinaria de constitución de la corporación celebrada el pasado 13 de junio. Los corrientes comparecen y dicen que en virtud de lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local, modificada por la Ley 11/1999 de 21 de abril y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, por lo que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se constituyen como grupo político y nombran como portavoz del mismo don Francisco de Antonio Juesas, actuando de suplente doña Rocío Ibáñez Candelera.
porque si parece en los demás casos obvio toda la situación y digo Esther García Gea, Roberto Mañecil, José Gabriel Maño Lozano y Carmen Lozano Gorri, concejales electos de este ayuntamiento, presentados en las listas del Partido Popular y de cuyo cargo tomaron posesión en la sesión extraordinaria del pasado 13 de junio, proponen como portavoz de su grupo a doña Esther García Gea y de suplente a don Roberto Mañecil. Y don Manuel Ibáñez Arnau y doña Elena Cáceres García, concejales electos en este ayuntamiento, presentados en las listas de Esquerra Unida del País Valencià, Acuerdo Ciudadano, presentan como portavoz de su grupo a don Manuel Ibáñez Arnau y como suplente a doña Elena Cáceres García. Punto número 9. Asignación por asistencia a órganos colegiados. Señor secretario. Miguel López Muñoz, al Ayuntamiento de Altura, provincia de Castellón-La Plana, no sube las atribuciones que la vigente declaración en materia de la confirma con la corporación, por exclusión y aprobación si procede, presenta la siguiente propuesta. Propongo al Pleno de la Corporación que las asignaciones de indemnización por asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de la corporación continúen en la misma cuantía, que son los siguientes: plenos, alcalde 180, concejales 90. Comisiones informativas, presidencia 90, concejalías 45. No obstante, el pleno que acuerde lo que considere. ¿Algún concejal que hace uso de la palabra? Señora García. Nosotros, para demostrar que sí que estamos dispuestos a trabajar por este pueblo, a pesar de que ustedes lo duden, vamos a hacer una propuesta que no hemos podido hacer fuera de aquí porque nadie nos ha escuchado, en la que propondríamos que, dada la situación actual del ayuntamiento y dada que la mayoría de los concejales tienen su propio trabajo y su actividad fuera del ayuntamiento, todos los concejales renunciaran a esas asistencias, que el ayuntamiento no tuviera que soportar ningún gasto por el trabajo de los concejales en las distintas comisiones y plenos. Señora García, no sé si es reglamentario o no la propuesta alternativa presentada en este momento. En todo caso, lo que tengo claro es que previamente a este acto usted podía haber presentado por escrito cualquier propuesta para ser atendida en este pleno. De todas maneras, es una cuestión que en este momento se toma una decisión y posteriormente se puede tomar otra. ¿Votos a...? Sí. Bueno, es que en teoría yo creo que sí que se pueden presentar propuestas en el pleno, pero da igual. Al no haber tenido la posibilidad de hacerlo antes, nos hemos obligado a hacerlo aquí. Si no quieren votarlo o no quieren entrar en estas discusiones, pues si no podemos discutir antes, tendremos que discutir en el pleno. Vamos a ver, le repito que usted tiene 48 horas esta convocatoria de pleno y en cualquier momento podía haberse personado en este ayuntamiento para proponer lo que quisiera con respecto a este punto o a cualquier otro. No lo ha hecho porque no ha querido, y no nos engañen. No lo ha hecho porque no ha querido, o no ha podido o no ha sabido, no lo sé. La cuestión es que no lo ha hecho hasta ahora. Votos a favor de la propuesta. 7. Votos en contra. 3. Aprobada. No habiendo más asuntos de tratar, se levanta la sesión. Gracias.